alimento para tu espíritu. Por el pastor Renzo Espinosa. Jesús dijo: no solo de pan vivirá la gente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Bitácora de Palabra y Espíritu, día 6. No todo lo que empieza en el espíritu permanece en el espíritu. Hay comienzos que parecen promisorios, momentos en los que el corazón despierta, la verdad brilla con una frescura nueva, la oración se vuelve más viva, el pecado se ve más pesado y Cristo más hermoso. Uno siente que algo real ocurrió. Y muchas veces, en efecto, ocurrió. El Espíritu tocó, despertó, alumbró, ablandó, renovó. Pero después viene otra batalla. No la de empezar, sino la de permanecer. Y ahí es donde muchos creyentes sinceros tropiezan. Comienzan dependiendo de la gracia y terminan intentando sostenerse con su propia fuerza. Empiezan sabiendo que necesitan al Espíritu Santo y poco a poco regresan a la lógica del esfuerzo desnudo, del control, de la autosuficiencia espiritual. Ya no viven como mendigos de misericordia, sino como administradores tensos de una vida cristiana que intentan mantener a punta de disciplina. Recuerdo claramente que esa transición puede ser muy sutil. No siempre se nota de inmediato. Nadie se levanta una mañana diciendo: hoy dejaré de depender del Espíritu. Simplemente empezamos a movernos como si la obra de Dios en nosotros pudiera continuar con energía humana. Seguimos haciendo cosas correctas, pero desde un lugar equivocado. Seguimos avanzando, pero cada vez con menos descanso y menos dependencia. Seguimos en la carrera, pero hemos dejado de respirar gracia. Y eso no es nuevo. La iglesia de Galacia conocía bien ese peligro. Habían comenzado por el Espíritu Santo, pero estaban siendo tentados a completarse por la carne. Y Pablo les escribe casi con asombro santo, como quien no puede creer que después de haber probado la gracia de Dios, quieran volver a la esclavitud de la autosuficiencia religiosa. El umbral de la palabra. Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 3. Pablo hace dos preguntas que atraviesan el corazón. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Esto no es solo una corrección doctrinal, es una confrontación espiritual. Pablo no está discutiendo un detalle menor, está defendiendo la lógica misma del Evangelio. La vida cristiana no comienza por gracia para luego sostenerse por mérito. No empieza por dependencia para luego madurar en autosuficiencia. Del principio al final es obra de Dios sostenida por el Espíritu Santo. Meditación. Hay una fuerza extraña en la pregunta de Pablo, no solo por lo que dice, sino por la manera en que lo dice. ¿Tan insensatos son? Es una pregunta dura, sí,
pero nace del celo de alguien que ve a creyentes apartándose del centro mismo del Evangelio. No porque hayan negado abiertamente a Cristo, sino porque están cambiando de terreno bajo sus pies. Habían comenzado bien, habían oído con fe, habían recibido el Espíritu Santo, habían probado la gracia, pero ahora están siendo seducidos por la idea de que la madurez espiritual se alcanza regresando a la carne, es decir, a la capacidad humana, al mérito, al cumplimiento como base de aceptación delante de Dios. Y, si somos honestos, esa tentación sigue viva. No solemos decirlo así de claro, pero muchas veces funcionamos de esa manera. Sabemos que fuimos salvados por gracia, pero en la práctica intentamos crecer por autoexigencia. Sabemos que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, pero luego tratamos la santificación como si fuera una empresa que depende, sobre todo, de nuestra dureza con nosotros mismos. Sabemos que Cristo es suficiente, pero volvemos una y otra vez a construir identidad sobre nuestro rendimiento espiritual. Eso agota el alma. Porque una cosa es obedecer en el poder del Espíritu Santo y otra muy distinta es arrastrarse bajo el peso de sostenerlo todo por cuenta propia. Una cosa es cultivar disciplinas espirituales como medios de gracia y otra es convertirlas en mecanismos de justificación silenciosa. Una cosa es luchar contra el pecado con seriedad y otra es pensar que la victoria depende finalmente de cuánto aprietes los dientes. Pablo no está despreciando la obediencia, mucho menos la santidad. Lo que está confrontando es la ilusión de que la carne pueda producir lo que solo el Espíritu Santo sostiene. La carne puede producir apariencia, puede fabricar orgullo religioso, puede generar comparaciones, dureza, activismo, ansiedad espiritual, pero no puede producir libertad verdadera, ni amor santo, ni obediencia que brote de la comunión con Cristo. Por eso esta palabra no solo corrige, también libera. Porque tal vez alguien ha estado viviendo la fe como si fuera una máquina que nunca puede detenerse, siempre intentando compensar algo, siempre sintiendo que si hoy falla un poco, entonces Dios se aleja un poco. Y en ese esquema, aunque se hable de Cristo, el amor termina viviendo bajo una especie de ley encubierta. Pero el Evangelio no funciona así. Recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe. Caminamos por el Espíritu por el oír con fe. Perseveramos por el Espíritu por el oír con fe. No solo entramos por gracia, permanecemos por gracia. Eso no significa pasividad. No significa indiferencia, no significa que el creyente se cruza de brazos. Significa algo mejor, que lucha desde la dependencia, no desde la autosalvación. Obedece desde la unión con Cristo, no para ganarse la unión con Cristo. Se disciplina, sí, pero con el corazón apoyado en la misericordia de Dios, no en el temor de ser rechazado, si no se rinde suficiente. Qué necesaria es esta verdad para una iglesia de palabra y espíritu. Porque podemos hablar mucho del inicio de la vida cristiana y olvidar que toda la vida cristiana sigue siendo una vida de dependencia. No solo necesitábamos al Espíritu Santo para nacer de nuevo, lo necesitamos para pensar, orar,
vencer, discernir, servir, amar, predicar, perdonar, perseverar. No hay un punto en el que el creyente se gradúe de la gracia y empiece a funcionar por recursos propios. Cada día seguimos siendo personas sostenidas por un soplo que no producimos. Y quizás esta sea una de las razones por las que tantos creyentes terminan agotados. No porque amen demasiado a Dios, sino porque están intentando hacer en la carne lo que solo florece en el Espíritu Santo. Volver al Espíritu no siempre significa recuperar una emoción intensa. A veces significa algo más profundo. Volver a la dependencia, volver a la oración humilde, volver a la palabra no como tarea de rendimiento, sino como pan. Volver a la obediencia nacida de la comunión, no del miedo. Volver a descansar en Cristo mientras seguimos caminando en serio. Porque la vida que empezó por el Espíritu Santo no fue diseñada para sostenerse con la fuerza humana. El susurro del Espíritu. ¿En qué parte de tu vida cristiana has comenzado a funcionar más por presión y autosuficiencia que por dependencia del Espíritu Santo? ¿Estás obedeciendo desde la comunión con Cristo o tratando de sostenerte delante de Dios por tu propio rendimiento? Oración de peregrino. Señor, perdóname cuando empiezo por gracia y luego intento sostenerme por mi propia fuerza. Líbrame de la autosuficiencia religiosa, del cansancio de querer controlar lo que solo tu Espíritu Santo puede sostener. Enséñame a obedecer descansando en Cristo, a caminar en dependencia y a recordar cada día que tu obra en mí empezó por gracia y seguirá por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Frase de fuego. La carne puede sostener apariencia por un tiempo. Solo el Espíritu Santo puede sostener una vida verdaderamente cristiana.